Desde afuera, la vida de Jason Roberts parecía sacada de un sueño americano. Un matrimonio estable con Melissa, su hermosa y carismática esposa. Una casa acogedora en las afueras de Chicago. Y un trabajo honesto como conductor de entregas. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. Bajo la superficie de esta aparente felicidad, un plan siniestro tomaba forma. Melissa, una mujer con ambiciones ocultas y un corazón ya entregado a otro, había tejido una red de mentiras en torno a su esposo. Su cómplice, David Black, un exguardia de seguridad con un pasado turbio y sin escrúpulos, compartía con ella no solo la pasión secreta, sino también una ambición común. Deshacerse de Jason y empezar una nueva vida con el dinero de su seguro de vida. El escenario elegido para su macabra obra fue Miami Beach, un destino idílico, lleno de turistas, donde la muerte de un hombre en el mar podría pasar fácilmente como un desafortunado accidente. Después de meses de planeación, finalmente llegó el día. Jason, emocionado por el tan esperado descanso, no sospechaba nada. Las primeras jornadas transcurrieron tranquilas. Largos paseos por la arena, cenas en restaurantes con vista al océano y risas ahogadas por el estruendo de las olas. Pero Melissa estaba distante. Sus caricias eran frías, sus besos vacíos. Jason, aunque notó la diferencia, atribuyó su actitud a un simple cansancio del viaje. Pero la verdad era otra. Cada vez que Melissa se apartaba, su corazón latía de expectación. No por Jason, sino por David. Su verdadero amor, su compañero en esta conspiración. La noche antes de la tragedia, Jason se acostó temprano, exhausto tras un día de sol y mar. Sin embargo, Melissa no se quedó a su lado. Con una excusa cualquiera, se escabulló del hotel. Las cámaras de seguridad captaron su salida y la registraron minutos después en un bar cercano, reuniéndose con un hombre cuya identidad no tardaría en revelarse. Su diálogo fue breve pero definitivo. Una copa de vino en la mano, una mirada cómplice, un asentimiento. Todo estaba listo. Mientras tanto, Jason dormía plácidamente, inconsciente de que su destino ya estaba sellado. No imaginaba que su propia esposa había firmado su sentencia de muerte. No sabía que, a solo unas cuadras de distancia, dos amantes trazaban los últimos detalles de su desaparición. La noche se deslizó silenciosa sobre la ciudad, mientras el mar esperaba pacientemente su próxima víctima. El amanecer en Miami Beach fue tan perfecto como cualquier postal de revista, pero la perfección era solo una ilusión, una trampa cuidadosamente tejida para engañar a Jason Roberts en sus últimos momentos de vida. Un día que marcaría el fin de su existencia sin que él lo supiera, sin que pudiera siquiera imaginar el peligro acechándolo tras cada ola, tras cada sombra proyectada por el sol ardiente sobre la arena dorada. Una jornada que, para él, comenzaba con la inocencia de un hombre que aún confiaba en su esposa, en la mujer que lo había traicionado en silencio, en la persona que en ese instante estaba terminando de amarrar los cabos sueltos para garantizar su desaparición definitiva, su muerte disfrazada de accidente, su destino sellado con un mensaje enviado a David Black desde el teléfono que Melissa apretaba con nerviosismo entre los dedos. Un mensaje simple, conciso, una señal de que el momento había llegado, que todo debía ocurrir ese mismo día, sin más demoras, sin más titubeos, sin margen de error. Una orden silenciosa que el exguardia de seguridad recibió con la frialdad de un hombre acostumbrado a la violencia, a la clandestinidad, al sigilo de quien ejecuta su tarea sin dudar, sin temblar, con la precisión de un depredador que se prepara para la emboscada final, la estocada mortal. Jason se desperezó sin prisa, ajeno a la oscuridad que lo rodeaba, con una sensación de ligereza propia de quien se encuentra en un lugar paradisíaco, una sensación que se vería interrumpida al notar la frialdad de su esposa, su mirada esquiva, su tono distante cuando le sugirió que disfrutara del mar en solitario, argumentando que no se sentía bien, que prefería quedarse en la habitación para descansar, que necesitaba un poco de tiempo para recuperarse. Excusas que, aunque débiles, no despertaron sospechas en Jason,
quien solo sonrió con ternura. Besó su frente y salió del hotel con la despreocupación de quien aún no comprende que la muerte camina a su lado, que la trampa ya ha sido activada, que cada uno de sus pasos lo acerca inexorablemente a su fin. Una fatalidad que se había decidido en su contra desde hacía meses, en reuniones clandestinas, en susurros nocturnos, en planes meticulosos que habían previsto hasta el último detalle, incluso su ruta exacta hacia el agua, el momento en el que su cabeza desaparecería bajo las olas, el minuto en el que su vida dejaría de pertenecerle. Melissa, al verlo partir, tomó aire con profundidad, controlando la ansiedad que amenazaba con desbordarse. Un pálpito interno que, sin embargo, no era suficiente para hacerla dudar, para detenerla, para impedir que enviara el segundo mensaje, el que confirmaba que Jason ya estaba en camino, el que indicaba a David que todo estaba listo, que la última fase del plan debía ejecutarse sin demoras, sin fallas, sin titubeos. Una confirmación que el hombre recibió con la calma de quien sabe que el destino de su víctima ya ha sido escrito, que no hay escapatoria, que la muerte es solo cuestión de minutos, que el mar será su cómplice perfecto, su aliado infalible, el escenario ideal para borrar toda sospecha, para hacer creer a la policía que lo ocurrido no fue más que una tragedia inesperada, un accidente desafortunado. Una de esas historias que se repiten cada año en las playas abarrotadas de turistas inconscientes del peligro, del riesgo latente, en cada corriente traicionera, en cada ola inesperada que se lleva consigo a aquellos que bajan la guardia. Una historia que, en este caso, estaba siendo cuidadosamente manufacturada, preparada con precisión quirúrgica, con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor, que la muerte llegará sin ruido, sin alarma, sin advertencia alguna. Jason avanzó por la arena caliente con paso seguro, disfrutando del sol sobre su piel, ignorante de la mirada que lo seguía a lo lejos, la mirada de David Black, el hombre que se había camuflado entre los bañistas, que había estudiado cada movimiento de su presa, que conocía la profundidad exacta en la que su ataque debía producirse, el instante en el que el agua cubriría todo sonido, toda súplica, toda resistencia. El momento en el que Jason Roberts desaparecería para siempre, sin testigos, sin sospechas, sin esperanza de salvación. El sol caía a plomo sobre la arena ardiente de Miami Beach y el mar se extendía imponente con su oleaje tranquilo, una postal perfecta para cualquier turista que buscara relajarse. Pero para Jason Roberts sería su última visión, su último respiro, su último instante de inocencia antes de que la muerte, fría y calculada, lo envolviera sin darle la oportunidad de entender lo que realmente estaba sucediendo. Caminó sin prisa, sintiendo la tibieza del agua en sus pies, disfrutando de la brisa que le revolvía el cabello, y le daba la sensación de libertad que tanto anhelaba en este viaje, sin imaginar que esa sensación era solo una cruel ilusión, un preámbulo de su destino sellado, una trampa invisible que ya estaba en marcha, orquestada con precisión quirúrgica por dos personas en las que había depositado su confianza sin cuestionamientos. A pocos metros de distancia, entre los cuerpos bronceados de los turistas y las sombrillas que se mecían con el viento, David Black lo observaba con la paciencia de un cazador que aguarda el momento exacto para atacar, con la seguridad de quien ha planeado cada detalle, con la frialdad de alguien que ya ha tomado la decisión de cruzar la línea entre la humanidad y la monstruosidad sin mirar atrás, sin arrepentimiento, sin miedo, porque para él esto no era un crimen. Era un paso necesario. Era la garantía de una nueva vida junto a Melissa. Era la ejecución perfecta de un plan que había tardado meses en construirse, y que ahora, en este preciso instante, estaba a segundos de convertirse en una realidad irreversible. Jason avanzó, sumergiéndose hasta la cintura, sintiendo la placidez del agua rodeándolo como un abrazo, ajeno a la sombra que se movía con él, siguiendo su ritmo, esperando el momento preciso, calculando cada segundo con la certeza de que no habría errores, de que esta vez, a diferencia de otras en su vida, todo saldría exactamente como debía salir. Un par de olas rompieron contra su pecho,
Y en ese instante, cuando inclinó la cabeza hacia atrás para disfrutar del sol sobre su rostro, cuando cerró los ojos sin sospecha alguna, sintió un repentino tirón que lo desestabilizó. Su cuerpo reaccionó con pánico, pero no tuvo tiempo de comprender lo que sucedía, antes de que una fuerza invisible lo arrastrara bajo el agua, dejándolo sin opción de escapar. Jason luchó por liberarse, pero el agua lo envolvía con una fuerza implacable. Intentó respirar, pero el aire le faltaba y su energía se desvanecía con cada segundo. Todo a su alrededor se volvía un torbellino borroso, como si la realidad misma se desvaneciera en la profundidad. Los movimientos de Jason se hicieron cada vez más lentos, su energía se agotaba rápidamente, y el agua lo envolvía en un abrazo inquebrantable. Todo a su alrededor parecía detenerse, como si el tiempo se disolviera en la profundidad infinita del océano. David permaneció inmóvil por un momento, observando cómo la corriente hacía su trabajo, disipando cualquier rastro de lo ocurrido. Con una calma calculada, emergió a la superficie, tomó aire y se alejó sin prisa, como si nada hubiera sucedido. Melissa esperó en la habitación del hotel con los nervios a flor de piel. Caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, esperando el mensaje de confirmación que no llegaba. Cada segundo se volvía una agonía insoportable. Las palmas de sus manos estaban sudorosas. Su mente divagaba entre el miedo y la emoción. El miedo de que algo saliera mal. La emoción de saber que pronto sería libre, que su vida con Jason terminaría para siempre, y que con ella llegaría una nueva etapa, una sin preocupaciones, sin limitaciones, sin el hombre que por años había sido un obstáculo para sus verdaderos deseos. Miró la pantalla otra vez. Nada. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable, hasta que de pronto el teléfono vibró y un mensaje apareció en la pantalla. Todo listo. 2 palabras que le cortaron la respiración. 2 palabras que significaban que Jason ya no existía, que ahora solo era un cuerpo sin vida flotando en el océano, que el plan se había cumplido exactamente como lo habían ideado. Tragó saliva y cerró los ojos por un instante, tratando de calmar su corazón desbocado. Debía actuar rápido. Debía mostrarse como una esposa preocupada y desesperada. Debía hacer todo a la perfección para que nadie sospechara. Respiró hondo. Se revolvió el cabello para darle un aspecto descuidado. Ensayó una expresión de angustia frente al espejo, y luego salió del cuarto con una determinación inquebrantable. Bajó a la recepción con pasos apresurados y preguntó con voz temblorosa si habían visto a su esposo. Explicó que había salido temprano a nadar y que no había regresado, que estaba preocupada, que algo podía haberle pasado. Los empleados intentaron calmarla. Le dijeron que quizás solo estaba disfrutando de la playa, pero su insistencia obligó a que llamaran a los salvavidas. En menos de media hora la búsqueda comenzó. Los minutos se hicieron eternos. Melissa sabía que encontrarían el cuerpo pronto, que el mar lo devolvería como si quisiera participar en el teatro de su tragedia fabricada, y así fue. Un grupo de turistas vio algo flotando entre las olas. Gritaron. Un socorrista se lanzó al agua. Arrastró el cadáver hasta la arena. Jason estaba pálido, sin vida. Los murmullos crecieron. El horror se extendió entre los curiosos. Melissa corrió hacia el cuerpo y cayó de rodillas. Fingió llorando. Se llevó las manos al rostro. Gritó el nombre de su esposo con desesperación. Los paramédicos llegaron. Revisaron el cuerpo. Confirmaron lo obvio. Muerte por ahogamiento. El oficial a cargo le explicó con voz compasiva que había sido un accidente desafortunado. Que las corrientes podían ser traicioneras. Que lo sentían mucho. Melissa sollozó. Agradeció entre lágrimas. Pero en su interior sonrió. Todo iba según el plan. Debía seguir con el siguiente paso. Pidió que el cuerpo fuera cremado de inmediato. Alegó que Jason siempre había dicho que no quería ser enterrado, que su familia estaría de acuerdo, que no quería prolongar el sufrimiento. Pero su prisa llamó la atención de uno de los oficiales. Frunció el ceño, preguntó si estaba segura. Ella insistió. Dijo que no quería ver el cadáver de su esposo descomponiéndose, que quería recordarlo como era en vida. El oficial anotó algo en su libreta.
Asintió sin decir nada más. Pero en su mente algo no encajaba. Al día siguiente la cremación se llevó a cabo sin contratiempos. Melissa recogió la urna y abordó el primer vuelo de regreso a Chicago. Allí la esperaba David, quien la recibiría con los brazos abiertos y con la seguridad de que habían logrado lo imposible. Pero lo que no sabían era que habían cometido el primer error, que esa urgencia en la cremación había sembrado la primera semilla de sospecha, que un solo detalle podía convertirse en el hilo suelto que haría que todo su plan se desmoronara. Melissa llegó a Chicago con la urna en las manos. Sus dedos la apretaban con fuerza como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. Su rostro reflejaba una tristeza cuidadosamente ensayada, cada movimiento medido para no levantar sospechas, para parecer una viuda devastada que regresaba con los restos de su esposo después de una tragedia inesperada. Se había convencido de que todo estaba bajo control, de que nadie dudaría de la versión oficial, de que el capítulo estaba cerrado. Pero en ese momento no imaginaba que la duda ya había comenzado a crecer en la persona equivocada, que alguien estaba a punto de hacer preguntas, que alguien no aceptaría la historia sin cuestionamientos. Emily Roberts recibió la noticia de la muerte de su hermano con una sensación de incredulidad que no podía sacudirse de encima. El dolor era real, la tristeza también, pero algo en la historia no tenía sentido. Su instinto le decía que había algo más, que la versión que le habían contado estaba incompleta. Trató de contactar a Melissa para obtener respuestas, pero sus llamadas fueron ignoradas. Sus mensajes quedaron sin respuesta. La viuda afligida parecía haber desaparecido, y eso solo aumentó su desconfianza. Su hermano no era un nadador experimentado, pero tampoco era imprudente. Nunca había mencionado querer nadar en aguas profundas, nunca había hablado de deseos de aventura en el océano, y sobre todo, jamás había confiado en Melissa lo suficiente como para compartir con ella sus planes más íntimos. Emily conocía a su hermano mejor que nadie, y algo no encajaba en la versión oficial de su muerte. Decidida a encontrar respuestas, se dirigió a la casa donde Melissa y Jason habían vivido juntos. Esperó frente a la puerta durante horas, golpeó varias veces, pero nadie salió. El lugar estaba vacío, algo que la dejó aún más inquieta. Decidió rodear la propiedad y mirar por las ventanas. La casa parecía haber sido abandonada apresuradamente, las habitaciones desordenadas, los cajones abiertos, como si alguien hubiera tomado lo esencial y se hubiera marchado sin mirar atrás. Entonces lo vio. En un rincón de la sala, sobre una pequeña mesa, estaba la urna, el objeto que se suponía contenía los restos de su hermano, la prueba de su muerte, la evidencia de que todo había terminado. Pero algo no cuadraba, algo en su apariencia la desconcertó de inmediato. Sacó su teléfono, tomó una fotografía y decidió buscar ayuda. Sentía que acababa de encontrar la primera grieta en la mentira. Al día siguiente, llevó la imagen a un experto en artículos funerarios. Su intuición se confirmó cuando le dijeron que la urna era de fabricación estadounidense, un modelo que no se vendía en Miami, que no coincidía con los procedimientos de cremación del lugar donde Jason supuestamente había sido incinerado. Fue en ese momento cuando la sospecha se convirtió en certeza. Melissa mentía. Algo no estaba bien. Algo en la historia de su hermano era una farsa, y estaba dispuesta a llegar al fondo del misterio, aunque eso significara desenterrar secretos que algunos harían cualquier cosa por mantener ocultos. Emily no perdió tiempo. Tomó la foto de la urna y la información del experto y decidió que era momento de actuar. La sospecha ya no era solo una corazonada. Ahora tenía pruebas de que algo no encajaba, de que Melissa había mentido, de que la muerte de Jason no había sido un accidente. La idea de que su hermano había sido asesinado se convirtió en una certeza abrasadora. Cada vez que intentaba comunicarse con Melissa recibía silencio. Cada intento por localizarla terminaba en una puerta cerrada, en un número que sonaba sin respuesta, en una persona que había desaparecido. Entendió que necesitaba a alguien con más recursos, alguien que pudiera seguir las pistas y juntar las piezas que ella sola no podía resolver. Buscó en Internet y encontró el contacto de un investigador privado, un hombre con experiencia en casos donde las muertes no eran lo que parecían.
Concertó una reunión y le expuso todo lo que sabía. Desde la actitud evasiva de Melissa hasta la incoherencia de la urna, el detective escuchó sin interrumpir. Tomó notas, analizó cada detalle con la calma de quien ha visto demasiados casos similares. Al final solo dijo una frase que la dejó helada. «Vamos a descubrir la verdad». La investigación comenzó de inmediato. El detective consiguió los registros de llamadas de Melissa y descubrió que en los días previos a la muerte de Jason había tenido contacto constante con un número desconocido. Después de rastrearlo, supo que pertenecía a David Black, un exguardia de seguridad con antecedentes de agresión y vínculos con actividades ilegales, un hombre que no tenía razones para estar en Miami durante esas fechas, pero que las cámaras de seguridad del hotel registraron en el mismo periodo en que Jason y Melissa se hospedaban. La conexión entre ellos era evidente, pero lo que realmente confirmó las sospechas fue el descubrimiento de que Melissa había contratado un seguro de vida para Jason solo unos meses antes del viaje. Un seguro por $500,000, una cantidad demasiado alta para ser una coincidencia. La evidencia era contundente. Melissa y David habían planeado todo, desde el viaje hasta la cremación apresurada. Cada detalle había sido meticulosamente calculado para hacer que la muerte de Jason pareciera un accidente. Pero no contaron con que Emily comenzaría a hacer preguntas. No contaron con que alguien estaría dispuesto a seguir la verdad hasta el final. El detective llevó la información a la policía. Entregó los registros de llamadas, las imágenes de las cámaras de seguridad, los documentos del seguro y la prueba de que la urna no correspondía al lugar de la supuesta cremación. Los agentes abrieron el caso de inmediato, iniciaron una investigación formal y emitieron una orden para interrogar a Melissa. Pero cuando fueron a su casa descubrieron que ya no estaba. Había huido. Como si supiera que la verdad estaba alcanzándola. Como si sintiera que el cerco se cerraba. La policía extendió la búsqueda. Pero no fue la única en moverse. Emily también estaba decidida a encontrarla, a enfrentarla, a asegurarse de que pagara por lo que había hecho. Y aunque no lo sabía en ese momento, la caza había comenzado. Y esta vez, Melissa y David eran los que estaban en la mira. Melissa supo que debía escapar en el momento en que vio un coche de policía estacionado cerca de su casa. Su corazón latió con fuerza. Su mente entró en un estado de alerta absoluta. No podía darse el lujo de dudar. No podía esperar a ver si venían por ella o si solo era una coincidencia. Tomó su bolso, su pasaporte, el dinero en efectivo que había retirado en los últimos días y salió por la puerta trasera. Dejó atrás todo sin mirar atrás, sin pensar en lo que abandonaba, sin preocuparse por el hecho de que cada segundo que pasaba la acercaba más al abismo. Encendió su teléfono por última vez, marcó el número de David y esperó. Su respiración era rápida, su pulso incontrolable. Cuando él contestó, su voz era tensa, fría. «Nos descubrieron». Fueron las únicas palabras que necesitó decir para que él entendiera la gravedad de la situación. «Muévete ahora», respondió él sin titubeos. Ya tenían un plan. Ya habían previsto la posibilidad de que todo saliera mal. Pero no imaginaban que ocurriría tan pronto, que no tendrían margen de maniobra, que la policía estaba tan cerca de ellos como su propia sombra. David ya estaba en camino. Su destino era la frontera con México. Un contacto los esperaba en una ciudad cercana para proporcionarles documentos falsos y ayudarlos a desaparecer. Si lograban cruzar, estarían a salvo. Nadie los encontraría. Nadie los rastrearía. Melissa llegó al punto de encuentro con las manos temblorosas. Sus ojos escaneaban la calle en busca de cualquier rastro de peligro. Cada persona a su alrededor parecía una amenaza. Cada sonido le hacía saltar el corazón. Vio el auto de David acercarse y sintió un alivio momentáneo. Abrió la puerta y se lanzó dentro sin decir una palabra. «Nos vamos ya», murmuró él. Pisó el acelerador y desaparecieron en la carretera antes de que alguien pudiera notar su presencia. Pero lo que no sabían era que la policía ya los había vinculado. Ya tenían sus nombres. Ya sabían que habían huido juntos, y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que las patrullas comenzaran la persecución.
Mientras tanto, Emily no se quedó de brazos cruzados. Su sed de justicia la llevó a tomar la delantera. Se mantuvo en contacto con el detective y siguió cada pista que la policía conseguía. Cuando supo que Melissa y David huían hacia la frontera, sintió una mezcla de rabia y adrenalina. No permitiría que escaparan. No después de lo que hicieron, su determinación era absoluta. Tomó su auto y comenzó a conducir sin descanso, sin importar las horas, sin pensar en nada más que en alcanzarlos, en ver sus rostros cuando entendieran que no podían huir de la verdad. La persecución ya no era solo un asunto policial, era personal, era la batalla final entre la justicia y la mentira. Y aunque Melissa y David creían que el horizonte los llevaría a la libertad, no sabían que la tormenta ya estaba detrás de ellos, lista para alcanzarlos, lista para derribar cada una de sus mentiras hasta que no quedara nada más que la verdad desnuda ante el mundo. Melissa y David no lograron cruzar la frontera. La policía ya había distribuido sus descripciones. Sus rostros estaban en cada puesto de control. Cada agente tenía la orden de detenerlos en cuanto los vieran. No hubo margen para la improvisación. No hubo oportunidad de escapar. Una patrulla los interceptó en una carretera secundaria. Las luces rojas y azules iluminaron la noche mientras la sirena desgarraba el aire. Y silencio. David pisó el acelerador con la desesperación de un animal acorralado. Intentó ganar distancia. Zigzagueó entre los autos. Tomó desvíos bruscos, pero no sirvió de nada. La carretera era un laberinto sin salida. En cuestión de minutos, un helicóptero los tenía en la mira. Otras patrullas cerraban las rutas de escape. No había más opciones. No había otra salida. David gritó una maldición y golpeó el volante con furia. Melissa estaba inmóvil, con el rostro pálido, los labios apretados, la respiración contenida. «¡Nos atraparon!», murmuró con voz hueca. David miró por el retrovisor y vio la distancia reducirse. Las luces de los autos policiales los envolvían como una red inquebrantable. Supo que era el final. Pisó el freno de golpe y el coche derrapó sobre el asfalto. Los oficiales descendieron con las armas en alto. Los gritos de advertencia resonaron en la noche. ¡Manos arriba! Melissa levantó las manos con lentitud. Su mente giraba en espiral. Sentía que su mundo se derrumbaba con cada segundo que pasaba. David dudó por un instante, pero al ver las armas apuntándole, comprendió que no tenía escapatoria. Dejó caer las manos al volante y cerró los ojos. El sonido de las esposas cerrándose a su alrededor fue el golpe final. Su libertad se había esfumado. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La historia de la pareja homicida se esparció como pólvora. Los titulares se llenaron de detalles sobre la traición, el engaño, la codicia y el asesinato. La fiscalía presentó las pruebas con una precisión devastadora. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros telefónicos, los documentos del seguro de vida, las declaraciones de testigos, cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas del crimen. El jurado escuchó atentamente. Las expresiones de asombro y desprecio eran visibles en sus rostros. El juez observaba con una seriedad impenetrable. Melissa intentó mantener la compostura, pero cada testimonio, cada imagen proyectada en la sala la hundía más en su propia condena. David se mantenía en silencio, sin expresar emoción alguna, como si ya supiera que el destino estaba escrito. Los abogados defensores intentaron argumentar que no había pruebas directas de que la muerte de Jason fue intencional, pero la evidencia circunstancial era abrumadora. Las conexiones entre Melissa y David eran imposibles de negar. La verdad era un río imparable que los arrastraba sin remedio. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala estaba en completo silencio. Melissa apretó los puños. David mantuvo la mirada baja. El portavoz del jurado se puso de pie y leyó las palabras que sellarían su destino. Culpables. El murmullo se extendió entre los asistentes. Melissa sintió que su cuerpo se desplomaba. David cerró los ojos con resignación. El juez no mostró ninguna misericordia al dictar la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Gabel golpeó la mesa con un eco final. El caso estaba cerrado, la justicia había hablado.
La historia de Melissa y David había terminado en la única forma en que podía terminar, con el peso de sus propios crímenes cayendo sobre ellos, con las puertas de la prisión cerrándose para siempre tras sus pasos. Melissa y David fueron escoltados fuera de la sala del tribunal con las manos esposadas, rodeados de agentes que no les dieron un segundo de respiro. El eco de la sentencia aún resonaba en sus cabezas, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las cámaras captaron cada uno de sus gestos, cada sombra de miedo en sus rostros, cada atisbo de derrota reflejado en sus ojos. La multitud afuera del juzgado celebraba el veredicto. Los reporteros empujaban micrófonos en busca de declaraciones. Los familiares de Jason Roberts sollozaban en silencio, algunos con lágrimas de alivio, otros con la ira contenida de quienes nunca podrán recuperar a su ser querido. Emily observaba todo desde la distancia, sin alegría, sin alivio, solo con la certeza de que había hecho lo correcto, pero sabiendo que la justicia no le devolvería a su hermano, que la victoria en el tribunal no llenaría el vacío que Jason había dejado en su vida. El traslado a prisión fue un proceso frío y metódico. Los guardias no mostraron empatía ni interés. Melissa sintió el peso del uniforme carcelario cuando se lo entregaron. La sensación de la tela áspera contra su piel fue el primer recordatorio de que su nueva vida no tendría lujos ni privilegios. David, por su parte, se mantuvo impasible, con la mirada clavada en el suelo, sin pronunciar palabra. Ambos fueron enviados a diferentes cárceles de máxima seguridad, separados para evitar cualquier intento de contacto, cualquier intento de aferrarse a la última persona que conocía la historia completa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina monótona. El sonido de las puertas metálicas cerrándose tras cada movimiento, las miradas vigilantes de los otros reclusos, la comida sin sabor, la soledad de las celdas diminutas, el lento paso del tiempo que parecía burlarse de ellos a cada segundo. Melissa intentó adaptarse, pero no tardó en darse cuenta de que dentro de esas paredes no existían las mentiras ni las manipulaciones, que las reglas del juego habían cambiado y que ahora no tenía el control de nada. Su reputación la precedía. Las demás internas la miraban con desprecio. Algunas susurraban sobre ella en los pasillos, otras la ignoraban por completo. No tenía aliados. No tenía a quien recurrir. Cada noche en la celda se hacía más larga. El insomnio la devoraba. Los recuerdos la perseguían. En cada sombra veía el rostro de Jason. En cada ruido escuchaba su último aliento, la culpa. Esa emoción que había ignorado durante tanto tiempo. Finalmente la alcanzó. David, en su propia celda, vivía su castigo de manera distinta. No hablaba con nadie. No mostraba emociones. Pasaba la mayor parte del tiempo mirando la pared sin expresión alguna. Su mente no estaba en la prisión, sino en la carretera que nunca llegó a cruzar, en la vida que nunca pudo tener, en la huida que fue truncada antes de comenzar. Su carácter frío le permitió sobrevivir los primeros meses sin problemas, pero en el interior sabía que la prisión era una sentencia peor que la muerte, porque cada día era igual al anterior. Cada amanecer era un recordatorio de que jamás volvería a ser libre, de que su destino estaba sellado, de que la vida que había imaginado con Melissa nunca existiría. Los años pasaron sin cambios, sin esperanzas, sin posibilidades de redención. La historia de su crimen quedó en el pasado para el mundo, pero no para ellos, porque dentro de esas celdas no había olvido. Solo la sombra de un error que los condenó para siempre. Una decisión que los marcó como traidores, como asesinos, como almas atrapadas en un castigo sin final. La historia de Jason Roberts no terminó con la sentencia de Melissa y David. Su muerte dejó cicatrices imborrables en aquellos que lo amaban. Su nombre resonó en los medios durante meses. Su caso se convirtió en un ejemplo de traición, avaricia y justicia. Pero para Emily no fue solo un titular más en las noticias. Fue un recordatorio constante de la lucha que tuvo que enfrentar para descubrir la verdad. Su hermano no murió en vano. Su memoria no se perdería en la indiferencia del tiempo. Con la herencia que Jason había dejado y la indemnización que la aseguradora devolvió,
Tras descubrir el fraude, Emily fundó una organización dedicada a ayudar a familias que sufrían la pérdida de seres queridos en circunstancias sospechosas. Se dedicó a evitar que otros pasaran por el mismo infierno, a brindar apoyo, asesoría y recursos a quienes, como ella, se enfrentaban a un sistema que muchas veces no hacía las preguntas necesarias. Su determinación se convirtió en su misión. Su dolor se transformó en un propósito que daría sentido a la tragedia. En prisión, Melissa dejó de luchar contra la realidad de su condena. Los años destruyeron cualquier esperanza de una apelación, cualquier fantasía de que un día podría salir. La arrogancia con la que había vivido su vida desapareció. Reemplazada por el peso de la soledad y la rutina, su mente se convirtió en una prisión más profunda que la rodeaba. Con cada noche de insomnio, con cada comida sin sabor, con cada mirada de desprecio de las otras reclusas, entendió que nunca había sido tan libre como creía, que su propia ambición la había encadenado desde el momento en que planeó la muerte de Jason. La culpa la consumía poco a poco, no porque lamentara el crimen, sino porque sabía que había fallado, que su vida terminó en el mismo instante en que Jason dejó de respirar, que sus sueños de riqueza y libertad no eran más que cenizas dentro de las paredes de su celda. David, en otra prisión, vivía su condena en silencio. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca intentó justificar sus actos. Nunca pidió perdón. Aceptó su destino con la frialdad de quien ya no espera nada. Pasó los días aislado, sin buscar compañía, sin hablar más de lo necesario. Su fuerza física lo mantuvo a salvo de los conflictos entre reclusos, pero su mente era un campo de batalla donde el tiempo se movía lento. Cada día era idéntico al anterior. Cada noche traía los mismos recuerdos, la misma sensación de derrota, la misma certeza de que nunca volvería a tocar el volante de un auto, nunca volvería a respirar aire fresco fuera de las rejas, nunca volvería a ser más que un número dentro del sistema penitenciario, una sombra de lo que alguna vez fue. El caso de Jason se convirtió en una advertencia. Los medios documentaron cada detalle. La historia fue usada en cursos de criminología, en documentales sobre crímenes reales. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva como la víctima de un crimen calculado y despiadado. Su tragedia cambió protocolos de investigación en muertes sospechosas en el extranjero. Su familia lo honró al asegurarse de que su historia no fuera olvidada. Y aunque la justicia llegó, aunque los culpables fueron castigados, el verdadero precio de la traición quedó marcado para siempre, porque Jason Roberts dejó de existir en una playa de Miami, pero su legado vivió en aquellos que lo amaron, en aquellos que lucharon por él y en aquellos que aprendieron que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.